¿Qué tal, estimados amigos de este espacio? Los felicito a todos al inicio de este 2022, que espero sea un año lleno de bendiciones, de prosperidad, de salud y de paz para todos ustedes. Pues de la mano de nuestro Señor, por supuesto, vamos a caminar por el camino que Él nos indique a cada uno de nosotros, así como lo hizo con estos tres magos que, bueno, tradicionalmente consideramos en la festividad de la Epifanía, que pues litúrgicamente se celebra el día de mañana, domingo 2 de enero, pero sabemos que originalmente es el 6, el tradicional Día de Reyes, de la Rosca de Reyes o de los Reyes Magos, etcétera. Y bueno, vamos a platicar un poquito de la importancia, del significado y trascendencia de esta festividad, de esta solemnidad litúrgica, en su origen y cómo se ha desarrollado también y qué lecciones tiene para nosotros en nuestro aquí y ahora, en nuestra actualidad, la vida concreta, para poder pues reflexionar, profundizar y vivir mejor. Sobre todo ahora que estamos empezando pues un nuevo año, en que nos hacemos propósitos, eh, nos trazamos objetivos, metas a cumplir y pues este misterio de la Epifanía nos ilumina para poder lograrlo. Voy a empezar platicándoles del significado de la palabra Epifanía. Se le denomina Epifanía por el concepto griego epi y phaino, el verbo phaino, que significa manifestación, ¿no? Epi es sobre, por encima de, es decir, lo que la etimología nos quiere trazar es el significado de una manifestación sobre todo el orbe. ¿Y de qué? Pues de este gran misterio de la encarnación, del nacimiento de nuestro Señor, de la venida de Dios al mundo, en la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, hecho niño, hecho carne, hecho hombre verdadero, y es una manifestación que trasciende confines, límites, fronteras, como lo pudo ser en su momento el contexto hebreo, el contexto judío, ¿no? Israel, sino que Cristo, nuestro Señor, viene a salvarnos a todos los hombres. Y esta es lo que celebramos en la festividad de la Epifanía, la manifestación a todos los pueblos, a todas las culturas, al mundo entero, o al orbe si se quiere, porque es una salvación universal, la que Cristo viene a establecer, a otorgarnos gratuitamente porque no nos lo merecíamos. Y esta festividad tiene como protagonistas, bueno, en primera instancia Dios hecho niño, el niño Jesús, pero tiene pues estos tres magos que venían de Oriente. La Biblia nos dice, no nos especifica mucho acerca de ellos, sí nos da algunos datos precisos, como lo es Mateo en su Evangelio, capítulo 2, Lucas, a su vez, que son los evangelistas que nos narran este episodio de la manifestación de Cristo a otros pueblos, a otras culturas. Estos magos se dice que eran muchos, no necesariamente tres, pero pues la tradición ya milenaria casi de los Reyes Magos considera a tres personajes como los vemos aquí representados en las imágenes, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Bueno, cada quien le puede dar el orden o el acomodo que quiera, porque son nombres que se han elegido, ¿no? En la cultura popular, en la tradición cristiana. No necesariamente coinciden con el dato histórico preciso porque no sabemos. Lo que se sabe es que estos hombres eran sabios fundamentalmente, se les denominaba magos porque pues estudiaban la astrología, las estrellas, ¿no? Y tenían conocimiento de pues de las leyes del universo, podían predecir los fenómenos naturales, los fenómenos astronómicos, y este misterio del nacimiento del Rey de Reyes, de Cristo, pues también era de alguna manera esperado por pueblos que no necesariamente pertenecían a la cultura judía, ¿no? Se sabía, se presentía que iba a haber un gran fenómeno, ¿no? Astrológico, astronómico, celestial, y pues no sabemos si coincidía con el paso de algún cometa, pero que sí que brillaba una estrella, ¿no? Y esa estrella era la que los pastores advirtieron, ¿no? Que los guió hasta el pesebre donde nació el niño Jesús. Esta estrella pues se hizo visible, según sabemos por los datos históricos, a todo el mundo, a toda la tierra, o sea, fue un astro que brilló y que precisamente anunciaba el nacimiento, un gran acontecimiento, el nacimiento de Cristo. Estos magos tuvieron, por tanto, una de las primeras características que vamos a señalar es la humildad de reconocer, ¿no? Pues que era un misterio, ¿no? Que les sobrepasaba en el entendimiento, su inteligencia, y que tenían que abrirse a él con humildad,
con esa disponibilidad para ver qué era lo que Dios, el Dios en el que ellos quizá creían, que eran muchos, porque pues eran pueblos panteístas, ¿no? Politeístas, los de Oriente, sabemos que venían algunos magos de Oriente, no se especifica bien, pero pues de la Gran Persia, ¿no? De los países que hoy pues más o menos son Pakistán, India quizá, ¿no? Algunos venían probablemente de África, no sabemos con exactitud, pero bueno, esta señal de que los magos se acercaran era como el esfuerzo de Dios por atraer hacia sí a su salvación a todos los hombres, ¿no? De cualquier raza y condición. En este caso eligió a unas personas sabias, pero que tenían, pues como ya dije, esa cualidad de la humildad. Y esto, aterrizándolo a nuestra vida, pues implica una reflexión de cómo nos recibimos nosotros la Navidad. A lo mejor puede ser con superficialidad, si hemos vivido estos días que pues son de convivencia, son de festejo, son de celebración, pero pensando nada más en términos materiales, ¿no? En regalos, en vino, ¿no? Comida, etcétera, maratones, o como se les dice, el maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Que ya nos acostumbramos a festejar y se nos puede ir así esta fecha en simples celebraciones humanas, desespiritualizadas de su sentido original, lo que es la venida de Cristo, el acontecimiento más trascendente de la historia, el parteaguas de la misma, y lo que nos ha traído pues esa salvación, ¿no? Que es Dios nuestro Señor hecho hombre por nuestra redención. Y estos magos, aún sin saber el plan de Dios, sabían reconocer que era un rey importante, que iban a hacer, que iba a traer paz al mundo, porque así lo habían pues ellos profetizado, estudiado también, les digo, desde los fenómenos astronómicos que observaban, y tenían pues esa sed también, esa inquietud de conocer a Cristo. Esta es la segunda actitud que es, o virtud que podemos destacar, que es esa sed de Dios, o esa, ya hablamos de humildad, pero también es ese sentirnos necesitados de Dios, que en este año 2022 reconozcamos que sin Dios no podemos nada, que necesitamos de su gracia, de su providencia, para todo lo que emprendamos, ¿no? En lo personal, en lo laboral, en lo profesional, en lo familiar, cada uno de los proyectos que seguramente ya nos trazamos, pues ponerlos en las manos de Dios. Y eso es lo que van a hacer los magos, ponerse al servicio de este rey. Y le ofrecen, como vemos en las representaciones, sin más lejos a las que tengo aquí las figuritas, pues tres dones que sí, eso lo recalca el Evangelio de San Mateo, son oro, incienso y mirra. Cada uno de estos regalos, estos dones tienen un simbolismo, un significado muy importante. Lo vamos a explicar a continuación para transportarlo, aterrizarlo a nuestra realidad. Y bueno, como les decía, tenemos estos tres dones que podemos a nivel metafórico, ¿no? Considerar para nuestra reflexión, nuestros mismos propósitos que hacemos de este año, qué le podemos ofrecer cada uno de estos símbolos, de estos pues objetos, ¿no? Con un valor material, pues tiene un simbolismo también espiritual. La mirra, por ejemplo, ¿no? Que es una planta pues amarga, tiene el objetivo de simbolizar la humildad del Rey, ¿no? de Cristo, que viene a este mundo a sufrir, a padecer por nosotros, a sacrificarse. Y esto es una primera propuesta que quisiéramos hacer a la luz de este misterio, esta solemnidad de la Epifanía, que nuestro año esté lleno, también enriquecido por esta mirra, esta hierba, no lo expresé bien, amarga, ¿no? Que sí se consideraba muy utilizada, que pues tiene este simbolismo, este valor del sacrificio, que estemos dispuestos nosotros a renunciar a aquello que a veces pues nos gusta mucho, ¿no? Algún capricho, a lo mejor algún hábito de vida que no nos ayude mucho a ser felices o a los demás, que en nuestra convivencia con los demás, sea en la familia, digas en el trabajo, en las actividades de todos los días, nos impide un poquito abrirnos al otro y sacar nuestra mejor versión, nuestra mejor actitud, ¿no? Eso de la amargura no implica que seamos amargados, que nos reprimamos, sino que tengamos ese sentido de desprendimiento, ¿no? de humildad,
de desapego de nuestras propias pasiones, ¿no? De nuestros caprichos para buscar el servicio a los demás. Eso es una primera enseñanza. Luego tenemos el siguiente don, el siguiente regalo, que es el oro. El oro pues simboliza, obviamente, bien conocido por todos, pues la realeza, ¿no? La majestuosidad. No queremos caer en un sentido absurdo de la ostentación por la ostentación, ¿no? Personas que les gusta mucho, que nos gusta, a lo mejor a todos, ¿no? Las cosas de buena calidad, ¿no? De marca, la ropa, ¿no? Lo que compramos. A veces nos enfocamos mucho en buscar la calidad por la calidad, pero no se trata de eso, sino de que lo que vamos a usar, lo que vamos a utilizar, objetos domésticos, personales, nos sirvan para, pues sí, para vivir bien, pero sobre todo ordenadamente, porque no se trata de poseer por poseer nada más. Y la riqueza, como lo simboliza el oro, ¿no? El patrón oro, que es la base para pues digamos, respaldar, ¿no? La riqueza de un país, de los recursos, etcétera, con que contamos, perdón, pues eso no sea más que un recordatorio de nuestra dignidad de hijos de Dios, que estamos llamados a ser felices, a ser santos, y saber que no pertenecemos a este mundo en un sentido meramente materialista o terrenal, porque a veces se nos olvida que estamos hechos para la eternidad, para Dios. Por las circunstancias, las vicisitudes humanas que atravesamos día con día, parece que perdemos el enfoque, ¿no? La perspectiva de un sentido de, ¿cómo se dice? Pues eso, de transversalidad, ¿no? Donde está la cruz, como lo simbolizamos en la cruz, los dos pedazos, que uno es horizontal y el otro vertical, ese travesaño, esa transversalidad, donde uno indica pues el horizonte, lo terrenal podemos decir, pero que se une a lo vertical, ¿no? Que es la trascendencia, o sea, que todo lo que hagamos en nuestra vida tenga un sentido de ofrecimiento a Dios, o sea, de sublimación, ¿no? de elevación espiritual. Y eso también lo indica el oro, que el valor que le demos a las cosas en función de la trascendencia de la eternidad, lo que realmente nos hace dignos, lo que nos hace valiosos, en sí es nuestra dignidad de seres humanos, de hijos de Dios redimidos por Cristo. Y este oro pues también simboliza ese plan de Dios de salvación, que nos viene a dar una nueva vida, ¿sí? Nos viene a rescatar, nos viene a comprar, como dice también, me parece, la carta a los Hebreos, eh, o San Pablo en alguna de sus cartas, ahorita no recuerdo bien la cita, pero disculpen ustedes, dice que hemos sido rescatados a un precio muy alto, ¿no? Que Cristo pagó por nosotros. Entonces esto nos debe recordar que Cristo es Rey, que sin embargo desdeñó su condición de Rey, ¿no? de Hijo de Dios, para hacerse humilde. Luego tenemos el tercer don, el tercer regalo, que nos ayuda a considerar el incienso, nuestra pues purificación, ¿no? También el incienso es es un aroma, ¿no? que purifica, que permea, que imbuye el ambiente, no solo lo hace, pues no lo limpia de asperezas, ¿no? de contaminantes que pueda tener, sino también pues aromatiza, ¿no? Le da un buen olor pues a un ambiente, ya lo decimos, ¿no? Y no se trata solamente de vivir así en el sentido superficial este valor, sino entender que nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras sobre todo, ¿no? Que corresponden a los pensamientos internos que tenemos, nuestros deseos, nuestras intenciones sean puras, ¿sí? Que ayuden a purificar nuestra vida. Las decisiones que tomamos estén eh, respaldadas, estén fundadas en buenas intenciones. Y no se trata solo de quedarnos en la intención, lo sabemos, ¿no? Sino en la acción, ejecutar lo que decidimos hacer para bien nuestro y de los demás, pero sobre todo con la correcta intención. ¿Y cuál es esa correcta intención? Pues el vivir, como ya hemos estado insistiendo, de cara a Dios. Porque de nada sirve pues hacer muchas cosas, ¿no? Caer en un activismo, vamos a decir, sin sentido, o mecánico, mecanicista, ¿no? De hacer, trabajar, 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 producir materialmente hablando, sino que eso que ofrecemos para el servicio de nuestros semejantes, ¿no? En nuestra casa, en nuestro trabajo, para la sociedad en general, pues sea
vaya dirigido con la correcta intención, porque así Dios lo va a bendecir, ¿no? Si nosotros lo hacemos por vanidad, por mero, ya decimos, mecanicismo, por costumbre, pues va a ser infructuoso, nos va a terminar cansando, nos va a terminar eh, hartando, y pues un día lo vamos a aventar y seguramente nos vamos a frustrar, ¿no? Entonces, si lo que hacemos poco mucho, de lo más normal, lo más cotidiano, hasta pues comer, ¿no? Que lo hacemos todos los días, no puede faltar, es una actividad humana necesaria, ¿no? Para nuestra supervivencia, sea ofrecido a Dios, le demos gracias a Dios por la comida, todo lo sepamos canalizar con la correcta intención, ¿no? Con el motivo adecuado. Y esto es lo que nos enseña también el valor del incienso, ¿no? La purificación de nuestras intenciones, de nuestros motivos y de cómo hacemos las cosas. Por eso, pues esta festividad de la Epifanía nos ayuda muchísimo a interiorizar en cómo está nuestro corazón, nuestras actitudes al iniciar este año. Y todos tenemos, pues ya dijimos, refiriéndonos al valor de cada uno de estos objetos, simbólicamente, todos tenemos nuestras asperezas, nuestras vanidades, nuestros caprichitos, ¿verdad? Nuestros apeos, como decíamos al hablar de la mirra, que debemos de sublimar, que debemos de purificar o cambiar para tener, pues, esa felicidad que finalmente Dios quiere que obtengamos. Porque la felicidad, aunque nos digan mucho los medios de comunicación, ¿no? La mercadotecnia, los eslogans aquí por allá, no está en las cosas, no está en el exterior de la persona, sino en el interior. Los filósofos incluso así lo definían, y hablando de sabios, como eran estos magos, pues nos remitimos también a los sabios de la antigüedad, a los grandes filósofos que proponían formas de vida, estilos de vida, para obtener un equilibrio en la persona, en el hombre, ¿no? Llámese estoicos, llámese cínicos, ¿no? Los que seguían las diferentes escuelas, ¿no? Aristóteles fue uno de los grandes filósofos que proponía la armonía, ¿no? Y hay una frase que yo ya he citado en otros programas que he hecho, que es in medio es virtus, una máxima latina que nos ayuda a recordar que en el centro está la virtud y que debemos de lograr precisamente ese equilibrio, esa armonía. Hoy también lo escuchaba también en la predicación, en la homilía de la misa, el sacerdote hablaba de, de la paz, de qué tan necesaria es la paz hoy en día, no ha dejado de ser necesaria nunca, y siempre tenemos que irla construyendo. Y decía él que la paz no solamente es ausencia de guerra, de conflicto, ¿no? De dialéctica. Y la frase de San Agustín que les quiero compartir ya para cerrar viene muy a cuento con este tema en relación, porque se trata de buscar, dice primeramente, en las cosas necesarias la unidad, ¿no? Pues el acuerdo, ¿no? La integración. Podemos tener nuestras propias opiniones, ¿no? De muchas cosas, de política, de economía, de religión, de cómo hacer una u otra actividad, lo que sea, desde lo más trivial hasta lo más importante, pero en todo se debe de requerir en las cosas necesarias. ¿Y a qué se refiere con necesarias? Pues aquellas que miran al bien común, ¿no? De todos, no solamente el beneficio de una de las partes, de uno de los intereses, sino, por ejemplo, la paz, ¿no? Que es tan necesaria, lo que en tanto nos prometen los políticos garantizar, ¿no? La salud, la estabilidad económica, etcétera. Podemos decir que son los bienes necesarios, ¿no? Que todos requerimos. Pues en esto tiene que haber un punto de convergencia, una unidad. Luego la segunda parte es las cosas, vamos a decir, accidentales, no necesarias, no sustanciales, ¿sí? Que puede ser decidir pasar este día, no sé, en la casa, conviviendo en familia, con juegos de mesa, o decidir, alguien puede decir, no, pues yo me voy a bailar, yo me voy a pasar por ahí viajando, etcétera. Pues esas son cosas accidentales, son cosas no esenciales, ¿no? Que pues invitan precisamente a vivir en la libertad. Y eso es lo que dice la frase, ¿no? En las cosas, recapitulando, necesarias decimos unidad, en las no necesarias o accidentales la libertad. Pero remata San Agustín diciendo la tercera fase o el tercer punto, ¿no? de esta máxima, que es en las cosas, en todas, ya se dígase necesarias o no necesarias, imprescindibles o accidentales,
en todas las cosas la caridad. Y este es el mayor tesoro, el mayor regalo que nos viene a traer Cristo con su nacimiento, con su encarnación, que es el amor sin límites, el amor incondicional, el amor puro. Ahorita hablábamos de lo de la intención, ¿no? Y hacer las cosas con los motivos adecuados, de la forma correcta, pero sí se necesita pensar en función de los demás. Y a veces nosotros tendemos a decir las cosas, a expresarnos o actuar de alguna manera que nos parece correcta a nosotros, pero nos falta ese tacto, esa atención, mirar con los ojos de la otra persona, como decimos también, ponernos en los zapatos de la otra persona para ver las cosas como las ve ella, y por eso las palabras tienen que ser adecuadas. Y entonces es donde a lo que apunta al principio el valor, la virtud de la caridad, que es buscar el bien del otro honestamente, sin prejuicios, sin condición, ¿no? Que es lo que el otro necesita. Y esto es lo que también, fíjense, son tres virtudes, 3 puntos, unidad, libertad y caridad, pues también nos habla simbólicamente de los dones, de los 3 dones que podemos, que recibimos de Dios, nuestro Señor, todos los hombres, y que debemos de poner en práctica para que se convierta en una virtud, en un hábito de vida, ¿no? Y la libertad, no lo especifiqué, pero claro que tiene que ser ordenada, no puede convertirse en una falsa libertad que denominamos libertinaje, porque ya es una libertad desordenada donde no hay equilibrio, donde no hay estabilidad, donde para conseguir lo que queremos tenemos que pasar por encima de otros, ¿no? Arbitrariamente, sin respeto, o que daña nuestra propia integridad, nuestra propia salud, ¿no? Yo puedo ser muy libre de ir, no lo dije ahorita, pero a lo mejor alguien piensa pues emborracharme, ¿no? Perderme en el alcohol y hasta que ya no pueda más, ¿no? Pero esto no es sano y no me construye como persona, no logra en mí una estabilidad, un equilibrio que debo tener para ser feliz, ¿no? Finalmente para tener esa armonía. Y tampoco va a propiciar, va a favorecer el equilibrio o el bien en las otras personas, ¿no? Porque pues, se preocupan por uno, porque les puedo yo arruinar un buen momento, una convivencia familiar si me pongo hasta atrás, como decimos. Por tanto, se dice fácil, y claro que las personas que están en una condición también de alcoholismo, de drogadicción o pues de vicio, en general, porque hay muchos vicios, no es que estos sean los únicos, pues tienden a perder ese orden, esa armonía. Y es a lo que nos viene a invitar también la solemnidad, el misterio de la Epifanía, como una manifestación de Cristo a través de los tiempos, de las fronteras, de las culturas, de las intenciones que podamos tener, que Cristo venga a permear, que venga a iluminar todas nuestras decisiones, todas nuestras vicisitudes humanas, hasta las más oscuras, como ya decía, en clave de propósito, permitir que Cristo ilumine, trastoque, ¿no? Cambie ciertas estructuras de nuestra vida, nuestros hábitos que no nos ayuden mucho. Y esto es lo que nos enseñan los magos. Primero, y recalco, ya para concluir de veras, abrirnos a la gracia, tener esa actitud de fe como ellos, que al ver esa estrella en cada uno en su país de origen, pues quizá humanamente no tenían muchas certezas, ¿no? O científicamente, pues sí sabían que se trataba de un acontecimiento astronómico, pero no que tuviera toda ese trasfondo, vamos a decir, sustancial. Se trataba del nacimiento del Rey de Reyes, ¿no? De Cristo. Quizá eso no lo vieron sus ojos, pero aquí recordamos algo que nos dice Cristo mismo en el Evangelio, y es fundamental, ¿no? Dichosos aquellos que sin ver creen. Se lo dice también al apóstol Santo Tomás, ¿no? Cuando resucita y se le aparece para que toque, compruebe que está vivo y que meta su dedo en la llaga, le dice: tú crees porque me has visto, pero dichosos son aún más los que creen sin haber visto. Y esto es un consuelo, debe ser una convicción para todos nosotros creyentes cristianos, fundamentalmente porque sabemos que vivimos nuestra vida, nuestro peregrinar en esta tierra es de fe. Toda nuestra convicción se fundamenta en que Cristo se ha hecho hombre, ha resucitado por nosotros, nos ha restaurado. Y si no tenemos esta certeza, pues nos va a ser muy difícil vivir con sentido, con plenitud nuestra vida. Por eso alegrémonos, porque no lo hemos visto aún en plenitud. Imagínense, esos magos lo vieron en una condición frágil, débil, como un niño pequeñito, ¿no? Dice el evangelista San Mateo, ¿no? Siguieron esa estrella, a veces quizá no se veía muy clara, muy nítida, ¿no? Con el pasar de los días, todo ese itinerario que recorrieron,
pero llegaron al momento en que la estrella se posó en el lugar donde estaba el niño. Y aún así vieron a ese niño frágil, ese niño normal, ¿no? Pues que donde nació, terminó naciendo en un establo, en un lugar rústico, no en un palacio, como pues imaginaría uno que un rey, un gran personaje podría llegar a este mundo, y sin embargo creyeron, ¿no? Vieron colmada, satisfecha esa esperanza. Así nosotros también en esas pequeñas cosas de cada día, desde que sale el sol, desde que tenemos salud, tenemos alimento, trabajo, etcétera, todos esos bienes tan necesarios, demos gracias a Dios por lo que nos otorga y sigamos nutriendo esa vida de fe porque será premiada, y estemos alegres porque pues ya lo dijo nuestro Señor, ¿verdad? Y viéndolo en un sentido también hasta cómico, pues somos más dichosos incluso que si creemos y seguimos, vivimos y decidimos de acuerdo a esa fe, porque seremos más dichosos que gente que quizá vio a Cristo y no lo reconoció, ¿no? O no creyó, porque nosotros sin ver, sin tener esos signos clarividentes, pues Dios nos da esa gracia, ese beneficio, esa oportunidad de obtener una recompensa, como lo fue para estos grandes hombres que no eran ni siquiera judíos, no eran eh, monoteístas a lo mejor, no creían en otras deidades, pero se abrieron a este nuevo panorama divino que fue la encarnación del Hijo de Dios. Agradecerles por favor su atención, espero haya sido claro el tema y nos haya ayudado. Que tengan un muy feliz año y los espero en otra ocasión para el siguiente tema.